días, ¿qué pasa ustedes? Vamos a esperar a que los niños salgan, creo que tienen clase. Vamos a ocupar nuestro lugar, amados hermanos, vamos a iniciar la exposición de esta mañana. En una meditación diciendo, bueno, ¿qué vamos a continuar en este ya 2026, ¿verdad, amados hermanos? Ya muchos de ustedes comieron sus uvas, pidieron sus deseos, ¿verdad? Muchos de ellos no se cumplen a cabalidad, como bajar de peso, ir al gimnasio, tener un mejor trabajo, un mejor ingreso, muchas cosas que humanamente se anhelan, ¿verdad? Pero bueno, hay una necesidad de saber quién es Jesús. Justamente el día de hoy arrancamos una serie acerca de Jesús. El día de hoy empezamos con la preexistencia del Hijo de Dios. La próxima oportunidad estaremos hablando de la encarnación y así nos estaremos yendo en algunos atributos como su deidad, su humanidad, los oficios de Jesús, algunos de ellos como profeta, sacerdote, rey. Hablaremos de la santidad absoluta, también de su obediencia perfecta, pero también hablaremos de la humillación, la expiación sustitutiva, la resurrección corporal, su exaltación y su ascensión, su señorío universal, su mediación actual como abogado, pero también su gloria futura y su segunda venida. Ese será nuestro índice en las próximas sesiones que un servidor tenga la oportunidad de poder compartir con ustedes. Juan capítulo 8, versículo 58. Ese es el texto base de esta exposición, Jesús y su preexistencia, amados hermanos. Juan capítulo 8, versículo 58. Voy a estarme yendo un poco rápido por motivos de tiempo. Le pedí al pastor 2 horas, ¿verdad? Cosa que me negó. Entonces, y eso apenas para la introducción, ¿verdad? Entonces me dijo, solo tienes 40 minutos, así que vamos a aprovecharlos de la mejor manera. Juan capítulo 8, versículo 58, y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Y este yo soy, si tú lo anclas en el Antiguo Testamento, se encuentra Moisés en una zarza ardiente y le pregunta a esa zarza, y bueno, y cuando me pregunten, ¿quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Y aparece este tetragramatón, Yahweh, diles que yo soy el que soy. Y justamente esta misma frase en el Nuevo Testamento, cuando está siendo aprendido Jesús en el huerto del Getsemaní, le preguntan, ¿eres tú? Y dicen, yo soy. ¿Y qué pasó con los que estaban ahí? Dice que cayeron a tierra. Porque este yo soy no nada más era de, no, sí soy yo. No, este yo soy se anclaba específicamente al evento de yo soy el Hijo de Dios. Entonces, la preexistencia de Cristo, amados hermanos, afirma que el Hijo no comenzó a existir en Belén, ni en la encarnación, sino que existe eternamente como Dios, coeterno y cosustancial con el Padre, participando plenamente de la gloria divina antes de la creación del mundo. Entonces, esto quiere decir, amada iglesia, que Cristo no tuvo un principio, ni tampoco tendrá un final. Él no es posterior al Padre. Y ahorita lo vamos a ver en algunas de las posturas que inclusive dentro de la Iglesia de Dios se creían hasta hace algunas décadas, que Él fue posterior al Padre, y esto lo hablaremos más adelante. Entonces, Cristo no es una criatura exaltada. Él no entra dentro del rango de creación como cada uno de nosotros. Entonces, el maestro está siendo atacado y el maestro tiene que aclarar en Juan capítulo 8, versículo 58, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le empiezan a criticar y le dicen, no tienes ni 50 años. Y específicamente Jesús apenas acababa de cumplir los 30, ¿verdad? Entonces le dicen, no tienes ni 50 años y puedes decir que hace miles de años tú ya eras antes que nuestro padre Abraham. Entonces, recuerden aquí lo que Jesús está diciendo. No está diciendo, yo era.
o yo seré. Él está diciendo, yo soy. Entonces, él usa este nombre divino, YHWH, el tetragramatón, el nombre divino de Dios que los fariseos no se sentían dignos de poder pronunciar, ¿verdad? Entonces él está diciendo, yo soy. Entonces, amada iglesia, ¿por qué es importante o cuál es el propósito de estudiar acerca de Jesús? Bueno, nuestro propósito no es una acumulación intelectual. Ciertamente hablaremos de ciertos términos que lo trataremos de hacerlos muy digeribles, sino lo que buscamos con este estudio, que nosotros tengamos una adoración todavía más profunda. ¿Por qué? Porque conocer a Cristo correctamente debe de producir en nosotros mayor reverencia, mayor servicio, mayor obediencia, pero también mayor gratitud. Entonces, la teología verdadera siempre conduce a la verdadera doxología. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros aprendemos nos debe de llevar a poder aplicarlo a nuestra vida diaria. De nada sirve que nosotros nos llenemos de conocimiento si la aplicación no es la correcta. Bueno, entonces, en la cristología, amados hermanos, que ciertamente es una rama de la teología sistemática, estudia la persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, el centro de la fe cristiana es esta confesión fundamental. Vamos rápidamente, vamos a estar yendo a muchas citas. Discúlpeme si en algún punto no los puedo esperar. Ya reitero, por motivos de tiempo, Mateo capítulo 16, versículo 16. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen los demás? ¿Quién soy yo? Bueno, eres Juan el Bautista. Otros decían, eres Elías. Y bueno, eso dicen los demás. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el líder de los discípulos? ¿Qué dijo Pedro? ¿Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y fue tentado como también nosotros hemos sido tentados. Pero también hablaremos del Cristo exaltado. Hablar acerca desde la ascensión hasta la eternidad futura. Este estado de exaltación que incluye la resurrección glorificada, el señorío universal y el juicio final. Todo esto basado justamente en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Bueno, amados hermanos, la preexistencia de Cristo. Cristo existía desde antes de la creación. Desde antes de la encarnación. Esto quiere decir que antes de encarnarse, Él no era hombre, Él era plenamente Dios, porque Él existía en esta comunión perfecta de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo, Cristo, era Dios. Capítulo 17 del mismo Juan, versículo 5. Dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo fuese, amados hermanos. Esta es la enseñanza central de la preexistencia de Cristo. Ahora, ¿qué ocurrió antes de Génesis 1:1? Bueno, déjame decirte, antes de que todo existiese, antes de que el principio empezase y tuviese un comienzo, hubo un pacto eterno llamado el pacto de gracia, el pacto de redención. Entonces, este pacto de redención justamente estaban definiendo los roles que cada una de las partes divinas iba a llevar a cabo. El Padre, siendo el ingeniero, el que planea, el arquitecto, el que planea toda la redención. El Hijo ejecuta toda la redención y ciertamente el Espíritu Santo es el que aplica, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y el que nos da salvación, amados hermanos. ¿Dónde viene todo esto? Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Versículo muy conocido por nosotros. Porque de tal manera ¿amó quién? El Padre al mundo. ¿Para qué?
¿Darnos a quién? A su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, Efesios capítulo 1, amada iglesia, también nos refuerza esta parte. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Justamente aquí también está hablando acerca del plan de redención que la divinidad, el Padre y el Hijo, en sello del Espíritu Santo, estaban planeando ya. Este plan de redención desde la eternidad pasada justamente se cumple en este punto. Si usted ve en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde nos bendijo, amados hermanos? Dice la carta a los Efesios: en los lugares celestiales. Todavía no existíamos, hablando acerca de este plano terreno, y el Señor ya nos había bendecido. Por eso dice en Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30, que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció, también los predestinó con un solo objetivo, para ser hechos conforme a la imagen ¿de quién? De Cristo. El pacto de redención también lo menciona primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. El apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vean el verso 20. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Charles Spurgeon decía en algún punto: doy gracias a Dios que el Señor me haya escogido desde antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido aquí. Nunca me hubiera escogido en esta vida por nuestro pecado. Entonces, el Salmo 110, si usted lo quiere leer en su casa, el Salmo 110 también habla acerca de este pacto de redención. Este pacto que hubo entre el Padre y el Hijo, el pacto que hubo para poder tramar todo el plan de salvación. Entonces, el plan de salvación, amados hermanos, no ocurrió en Génesis 3. No ocurrió, no es algo que a Dios se le haya salido de control, de decir: ya estos pecaron y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a reunirnos, junta urgente, ¿no? Como a veces los hacemos en la oficina. Algo falseó, algo falló, algo no está bien, junta urgente. No, el Padre y el Hijo no hicieron eso. El Padre y el Hijo lo trazaron, este plan de salvación, desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos, y el Hijo ya estaba ahí presente. Entonces, este plan de redención no es una reacción al pecado, sino fue un decreto eterno. El decreto de parte de Dios, amados hermanos. ¿Y qué pasa con el decreto de Dios? ¿Se cumple o no se cumple? Se va a cumplir. Todas y cada una de las cosas que Él ha dicho se cumplirán. Bueno, ¿de dónde viene Cristo? Cristo viene del cielo. Juan capítulo 3, versículos 31 y 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Amén. ¿De dónde venía el maestro? Dice: yo vengo de arriba. Yo vengo de donde se decretó este plan de salvación. Yo no estoy hablando cosas mías, dijo Jesús. Yo estoy hablando de lo que vi y escuché. En este consenso, en la divinidad, yo estoy hablando de lo que vi y escuché. Capítulo 6 de este mismo evangelio, versículos 37 y 38. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dijo Jesús? No le echo fuera, porque he descendido ¿de dónde? Del cielo.
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Amada iglesia, Cristo ha sido enviado del cielo. Capítulo 17, versículo 3. Dice a la letra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, así como Cristo ha sido enviado, amada iglesia, el creyente también es enviado. Juan 20, 21. Tú como creyente también eres enviado, no a hablar, como ya bien se decía en la oración de nuestro hermano director, no a hablar lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso, sino a hablar ¿qué? Lo que ya se ha dictaminado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Tu palabra es verdad, dice la Escritura. Tu palabra es verdad. Entonces, así como Cristo fue enviado, no a hablar lo que él quería, sino a hablar lo que el Padre ya ha dictaminado, así también el creyente es enviado. Bueno, seguimos hablando de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ahora entremos al papel del creador. Cristo es el creador del universo. Cristo no es parte de la creación, Él es el autor de la creación. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Y todas las cosas ¿por quién fueron hechas? Por el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. El apóstol Pablo también nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 5 al 6. Primero a los Corintios 8, 5 al 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. ¿Quién creó todo lo que vemos, amados hermanos? Él creó el universo. Grandes investigadores han creado telescopios inmensos que han descubierto que hay más galaxias que esta, amada iglesia. Inclusive nuestra galaxia es considerada una de las más pequeñas en comparación de las que han descubierto. Hay una de ellas que tiene forma de ojo y le bautizaron el ojo de Dios. Y esa galaxia es infinitamente más grande que esta. Bueno, déjame decirte, no importa qué más galaxias puedan seguir descubriendo, todas las creó un solo ser, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él creó todas las cosas. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amada iglesia, nosotros tenemos no solamente un abogado, no solamente tenemos un salvador, no solamente tenemos a alguien que vela por nosotros, nosotros tenemos al mismo creador del universo que ha muerto por nuestros pecados. Versículos 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán
mudados, pero tú eres el mismo y tus años, ¿qué? No acabarán. Amén. Las cosas pasan, amados hermanos. Esta madrugada justamente en Sudamérica ocurrió una incursión militar. No sé si ya se enteró. Nicolás Maduro fue depuesto. Está siendo llevado a Estados Unidos para ser enjuiciado según las normativas y las declaraciones. Y llevaba muchos años en el poder, amada iglesia. Bueno, déjame decirte, nada es para siempre, pero Cristo es para siempre. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y aquí lo está diciendo, retomando la paráfrasis del Salmo 102. Tú creaste todas las cosas, pero tú no envejeces. Nosotros sí envejecemos. Aún el mismo ateo que dice que no hay Dios, ya se le notan las patas de gallo, ¿verdad? Está envejeciendo. ¿Y qué creen? Va a morir. Al igual que todos nosotros habremos de morir. Pero aquel que muere en Jesucristo muere con esperanza. Una esperanza no solamente de resucitar, sino de ser glorificados, de ser revestidos de Cristo para podernos ser semejantes a Él y poder verle a Dios cara a cara. El creador no puede ser creado. Vamos para allá. Hay una profecía mesiánica acerca de la eternidad de Cristo. Vamos a Miqueas, capítulo 5. Aquí sí quiero que lo tengan a la mano. Recuerden que está en el Antiguo Testamento, amados hermanos. Ya los vi algunos yéndose a Apocalipsis, ¿verdad? Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Vean lo que dice aquí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Aquí estaba hablando acerca del Mesías. El Mesías nace en Belén. Aquí no está hablando del lugar geográfico en específico, pero nos está diciendo desde los días de la eternidad, porque esos son sus orígenes. Son los orígenes del Creador, son los orígenes de Cristo. Entonces este versículo, el profeta nos está afirmando su preexistencia, su eternidad, pero también su filiación divina, porque el Padre estaba con el Hijo. Ahora, amada iglesia, quiero entrar en un tema punzante. Ha habido un debate teológico y no es nuevo, porque este debate justamente lo fundó Arrio, y el arrianismo decía que Cristo en algún punto de la eternidad pasada fue engendrado. Y un sector de la iglesia enseñaba esto. Inclusive por ahí anda un folleto de algún ministro, ¿no?, que compartía esta postura, ¿no? Y ¿qué dice la Escritura? La pregunta central de todo este debate, amados hermanos, es ¿cuándo es Cristo el Hijo de Dios? ¿Cristo siempre fue hijo? ¿O comenzó a hacerlo en la encarnación? Bueno, déjame darte las dos posturas. La postura que rechaza la teología bíblica, pero es necesario que la sepamos. Esta primera postura se llama la filiación encarnacional. ¿Qué quiere decir? Que Cristo se convierte en hijo en algún momento de la eternidad. Y hablando de momento, estamos tratando de entenderlo porque la eternidad no tiene tiempo. Pero esta enseñanza comenta que Cristo se convierte en hijo en algún momento. ¿Dónde se basan ellos? Salmo capítulo 2, versículo 7. Y es uno de los salmos mesiánicos más hermosos que nosotros podemos encontrar, el Salmo capítulo 2. Y el versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y este pasaje lo retoma Hebreos capítulo 1, versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hay ciertos problemas doctrinales con esta postura, porque ellos implican que Cristo tuvo un principio, y esto significaría que Cristo fue creado. Esto negaría la eternidad del Hijo,
y esto atenta contra la divinidad. Entonces, obviamente esto es incompatible con la fe histórica de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de la Reforma hasta el día de hoy. Y bueno, hay una segunda postura, que es la filiación eterna. Ya vimos la filiación encarnacional. ¿Qué quiere decir? Que Cristo en algún momento tuvo un origen. Y se basan justamente en un pasaje de Isaías donde el Señor está recriminando diciendo: yo que hago parir, no pariré. Yo que hago dar a luz, seré detenido. Y se basan en ese verso para decir, juntan estos dos, ¿no? El pasaje de los Salmos, el pasaje de Hebreos, juntan con el pasaje de Isaías y dicen, ahí está. En algún momento el Padre tuvo al Hijo, como tal vez nosotros naturalmente hemos tenido hijos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esta segunda postura, que es la filiación eterna, que esa es la postura bíblica de una manera correcta. Cristo es eternamente el Hijo de Dios. Él fue engendrado eternamente, pero no creado. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Apréndete esa palabra que ahorita la vamos a desmenuzar un poco más. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Capítulo 5 de este mismo evangelio, versículos 17 y 18. Capítulo 5, 17 y 18. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Jesús le respondió, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y era Dios. Y era Dios, amados hermanos. Capítulo 10 de este mismo evangelio. Juan no entra dentro de los evangelios sinópticos que relatan todo lo que Mateo, Marcos y Lucas lo hacen. Él empieza hablando acerca justamente de esta postura para refutar lo que ya se estaba mencionando de que Jesús había tenido un principio y que inclusive Jesús no era Dios, era un humano superdotado. Juan tiene que escribirse el evangelio, pero también sus cartas para refutar esto. Versículos 30 al 33 de Juan 10. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahora el apóstol Pablo también apuntala este punto de la filiación eterna. Primera a los Corintios 15, 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, me equivoqué, sí, dice, pasaré. Ahí estoy en Romanos, amados hermanos, ya estoy. Primero los Corintios 15, 28. Pero luego de todas las cosas que le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Amén. Última cita para apuntalar esto. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. ¿Cuál es su nombre, amados hermanos? Jehová de los ejércitos. Dios, el Dios encarnado. Entonces el título Hijo de Dios no es un título que marque inferioridad.
No es un título en el cual nosotros digamos es que el Padre es 1% mayor que el Hijo. No, amados hermanos. El título Hijo habla acerca de una igualdad en esencia. El Padre y yo, uno somos. Ahora, ¿qué significa engendrado y qué significa unigénito? Bueno, la parte de engendrado no implica un inicio temporal. La parte de engendrado habla acerca de un lenguaje relacional, un lenguaje esencial. Entonces, cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, no está hablando acerca de un inicio, de un parir. No está hablando acerca de eso. Está hablando acerca de que tú y yo somos uno mismo. El término unigénito en el griego se llama monógenes. ¿Qué quiere decir? Que es único en su clase, que no es creado y que es irrepetible. Por eso dice Juan 1:14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces el término engendrado es el lenguaje relacional, el lenguaje esencial, amados hermanos. Entonces, esta parte es muy importante entenderla, amada iglesia, y espero no extenderme tanto porque todavía quisiera ver con ustedes algo que se llama cristofanías, es decir, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, para complementar esta parte de la preexistencia de Cristo. Entonces, esta parte de engendrado, monógenes, no significa producto. Como ya lo dijimos, significa que es algo único, es algo incomparable, es algo irrepetible, es algo de la misma naturaleza. Entonces, Cristo no comenzó a existir porque Él es eternamente el Hijo. Porque gracias a Él fueron creadas todas las cosas. Engendrado también expresa esta relación eterna, no una creación. Porque dice Hebreos 1:3, que vimos que dice el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Aquí está retomando lo que ya otros escritores habían dicho. Entonces, en la explicación de este versículo, así como la luz procede del sol sin separarse, el Hijo procede del Padre sin dividir la esencia. Y este es uno de los misterios que estaremos hablando en la próxima ocasión cuando hablemos acerca de su encarnación. ¿Qué dejó Cristo en su encarnación y por qué seguía siendo Dios aún siendo hombre? Entonces, Cristo es de la generación eterna, no de la encarnacional, porque Él no tuvo un inicio, porque si tuviera un inicio tendría un final, amados hermanos. Entonces, alguien dijo acertadamente alguna vez, Dios no existe, Dios es. Y al aseverar y al acertar que Dios es, estás diciendo que en Él se sustenta toda la vida de lo que nosotros podemos ver con nuestros sentidos y aún de lo que escapa a nuestra realidad. Dios es, porque en Él se sostiene todo lo que hay en este universo. Entonces el Padre es eternamente Padre, el Hijo es eternamente Hijo, no hubo un antes ni habrá un después. Y quiero cerrar este punto antes de entrar a las cristofanías, amados hermanos. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Amada iglesia, Cristo ha existido en coexistencia, en esta coeternidad, en esta codivinidad con el Padre, en el sello del Espíritu Santo. No quisiera terminar esta exposición sin hablar acerca de las cristofanías, estas apariciones, estas imágenes, estas pinceladas que el Señor nos regaló, estas manifestaciones que Cristo nos regaló en el Antiguo Testamento, manifestaciones del Cristo preencarnado. Veamos rápidamente Génesis capítulo 18, versículos 1 y 2.
Génesis 18, 1 y 2. Y después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda con el calor del día, y alzó sus ojos y miró. ¿Y cuántos varones había, amados hermanos? 3. Pon el énfasis en estos 3 varones, porque más adelante solo van a aparecer. Bueno, versículo 13 de este mismo capítulo. Vamos a quedarnos solo en el 18. Versículo 13. Entonces Jehová, uno de los varones, de los 3 que estaban aquí, entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo yo vieja? Versículo 17. Y Jehová le dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Aquí ya está hablando acerca, le está avisando acerca de que va a destruir Sodoma y Gomorra. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová. Abraham se queda con Jehová, pero los otros 2 varones se habían alejado. Versículo 33. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. No pierdas de vista el versículo 1 del siguiente capítulo. ¿Cuántos varones quedaron entonces? Y llegaron pues los 2 ángeles. Bueno, el texto dice explícitamente: y Jehová apareció. Entonces, uno de estos 3 varones es identificado como Yahweh, como Jehová. Y Abraham le habla como juez de toda la tierra. Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como el impío, con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Bien. ¿Cómo lo trató Abraham, amados hermanos, a este personaje, a este tercer varón? Como juez de toda la tierra. Por eso dice en Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham vio mi día, ¿y qué? Y se gozó. Abraham vio mi día. Abraham habló con el Hijo, con Cristo encarnado, digo, con Cristo preencarnado, perdón, pero manifestado en esta cristofanía, en esta manifestación de Cristo. Entonces, Abraham no solo tuvo una fe futura, sino tuvo un encuentro real con el Verbo. Vamos a ver a otro. 2 capítulos atrás. Otro personaje, capítulo 16, versículos 7 al 3. No los vamos a leer todos, pero dice el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba y le dijo: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿Cómo le llamó Agar a este personaje que se le apareció? Tú eres Dios que ve. Entonces, ¿qué cualidades hay en esta conversación que tiene Agar con este personaje, con el ángel? Bueno, habla en primera persona como Dios. Este ángel recibe adoración, a diferencia del de Juan, ¿te acuerdas? Cuando Juan está recibiendo el libro y se postra delante de él, ¿qué le dice el ángel en Apocalipsis? No te postres, porque tú y yo somos iguales. Bueno, Agar no estaba frente a cualquier ángel, estaba frente a la preencarnación de Cristo, porque él recibe adoración y aparte es identificado como Jehová. No es un ángel creado, es el Hijo, es el mensajero del pacto. Vamos con otro personaje. Génesis capítulo 32. En los versículos 24 al 30, Jacob empieza a luchar con un varón. Y este varón se le resiste, dice el verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y este varón le dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: ¿no será más tu nombre Jacob? Porque has luchado con Dios
y con los hombres. Y van el verso 29, porque aquí esto es muy importante y ahorita lo vamos a unir con un pasaje de los profetas menores. Verso 29. Entonces Jacob, ¿qué hizo? Le preguntó su nombre y dice, decláramelo ahora, ¿cómo te llamas? ¿Y qué hizo el varón? No le respondió. Le volvió a responder con otra pregunta. ¿Por qué ahora preguntas mi nombre? Y allí lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Muchos diremos, hermanos, que aquí dice que es un ángel. Bueno, veamos lo que dice el profeta Oseas, capítulo 12. Si bien es cierto, aquí no se menciona el nombre explícito, pero el profeta hace referencia a este evento de Jacob. Capítulo 12, versículos 3 al 5. Oseas 12, 3 al 5. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Amén. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Jehová. El Cristo preencarnado. Entonces, si tú sumas la ecuación, el ángel más Jehová más Dios, estás hablando del Cristo preencarnado en esta cristofanía. Veamos otro personaje, amados hermanos. No quiero terminar esta exposición sin ver estos personajes del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6. En este pasaje es algo que ya vimos y que mencionamos al inicio de la predicación. Es el encuentro que Moisés tuvo frente a una zarza. Entonces, y dice el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza que no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. ¿A quién? A Dios, amada iglesia. Amén. Dice aquí que el ángel se identifica como ¿quién? Como el yo soy. Como el yo soy. Y no solamente esto, sino que le exige santidad. Y no solamente conforme con eso le revela el nombre divino, cosa que ya mencionamos. Entonces, aquí lo conectamos con el pasaje inicial de Juan 8:58. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente Cristo teniendo un encuentro con un personaje de la Escritura. Capítulo 23 de este mismo libro de Éxodo. Versículos 20 al 23. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz y no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está ¿en quién? Él. Verso 22. Porque si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel, y ve que aquí está en mayúscula, mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Qué dijo el Padre acerca de este ángel? Mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Él perdona los pecados, él guía al pueblo, él tiene autoridad divina, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice que aquella roca de la cual salió agua, ¿era quién? Cristo. Aquella roca era Cristo, amados hermanos.
Hay otro personaje, ya quiero cerrar esto por motivos de tiempo. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Aquí se le aparece un personaje importante y este personaje era el que iba a liderar la batalla que Josué iba a enfrentar. Y dice, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Este personaje, si ustedes lo estudian en casa, ya por motivos de tiempo no lo puedo leer todo, todavía faltan algunos más, pero este personaje acepta la adoración, también le ordena quitar el calzado, como lo hizo con Moisés, y también habla con autoridad divina. Entonces, este ángel que se le aparece a Josué en este pasaje no es un ángel creado. Este es Cristo como un comandante celestial, el comandante de los ejércitos. Jueces capítulo 6, versículos 11 al 24, se le aparece también a otro personaje llamado Gedeón. Y este personaje, este ángel de Jehová, y dice que Jehová miró a Gedeón y Gedeón dijo, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Jueces 6, 11 al 24. Entonces, en este pasaje, el ángel es identificado como Jehová, porque él también tiene poder creador y recibe sacrificio. ¿Quién era, amados hermanos? Cristo, preencarnado. Pero también en este mismo libro, un ángel se le aparece a los padres de Sansón, Jueces capítulo 13, versículos 3 al 22. Y ellos le preguntan su nombre y este personaje responde y dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. En el versículo 18 aparece esto. Isaías 9:6 también nos habla acerca de aquel que está sentado en el trono y que su nombre es admirable. El padre de Sansón, Manoa, dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ciertamente no era Dios el Padre, sino era Cristo en su preencarnación. Quiero terminar con estos personajes. Daniel capítulo 3, versículos 24 al 25. Los hombres, estos jóvenes, son echados al horno. Los tres amigos de Daniel son echados al horno. Y aún en medio del horno, dice que veían 4 figuras que estaban ahí caminando en círculo. Y decía en uno de los versículos, el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces, aquí habla acerca de la presencia divina, de la protección sobrenatural, pero acerca de un Dios liberador, amados hermanos. Bueno, quiero cerrar esta parte, amada iglesia. El Cristo que nació en Belén es el mismo que caminó con Abraham, es el mismo que luchó con Jacob, es el mismo que habló desde la zarza y es el mismo comandante de los ejércitos del cielo. Su encarnación no fue el inicio de Cristo, sino su manifestación final y plena, porque ahora Él está sentado a la diestra del Padre como Dios y como hombre, siendo nuestro abogado. Entonces, la cristología, amada iglesia, estudia la persona y la obra de Jesucristo, y esta cristología que nosotros dividimos en estas 3 etapas, su preexistencia, su encarnación y su exaltación, nos enseña a nosotros que Cristo es el creador del universo. Cristo es plenamente Dios. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Él no es creado porque Él no es parte de lo que nosotros llamamos el tiempo, amados hermanos. Amada iglesia, si tú estás aquí el día de hoy y no le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que este estudio nos debe de hacer a nosotros venir y rendirnos. Si tú estás aquí el día de hoy sin Cristo, puedes venir y rendirte. Ya lo escuchaste en la palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque ese mismo Cristo que ha existido, que ese mismo Cristo que creó todo lo que nosotros vemos, ese mismo Cristo que sostiene todo con el poder de su palabra, es el mismo que regresará en poder y gloria en aquel día. Y seremos nosotros resucitados y seremos nosotros en conjunto con Él y seremos semejantes a Él, seremos revestidos de Él para poder ver a Dios cara a cara. Él ha existido
desde antes de los siglos. Él no tiene el principio, no tendrá final. Amados hermanos, nosotros debemos de rendirnos delante de Él, porque Él es completamente Dios. Y al mismo tiempo, lo veremos en la siguiente exposición, Él es completamente hombre y Él nos entiende, amada iglesia. Que el Señor les bendiga, paz a ustedes. Merced, su bondad nos inunda, en su gracia prodigiosa